idea es grabar la clase siempre. Recién empiezo esta vez, bueno, quedó la parte de bibliografía fuera. Voy a grabar todas las clases y las tengo que colgar en YouTube para poder poner el link en la plataforma. Después, al tiempo, yo las borro todas. Pero van a tener en la plataforma, así como lo vamos comentando, en la plataforma donde dice clases, yo voy a ir poniendo el link a la grabación de cada clase, de manera que el registro de lo dado siempre estará a disposición. Bueno, las evaluaciones van a ser 3, ya tienen las fechas indicadas en la plataforma: 3 de septiembre, 22 de octubre, 12 de noviembre. Van a ser evaluaciones múltiple opción, online, 20 interrogantes, 1 hora, de 12:30 a 13:30, 2 intentos. Todo eso ya lo puse, ya lo escribí, de modo que lo tienen por escrito en EVA. Luego, en cuanto al orden de los temas del curso, hice también una lista de los temas, a partir, bueno, cuando termina cada tercio viene cada parcial, y está indicado cuando va cada parcial, de manera de que ustedes ya tienen presente los temas que van para cada parcial y las fechas de cada uno, y la hora. Eso está ya pronto. Obviamente, todo lo que sea necesario que me digan de coordinar, bueno, se verá, lo hablamos, pero desde el punto de vista de cronograma, mi idea siempre es dejar eso pronto, ¿no? Y salvo que en facultad, por alguna cosa que ha pasado, y antes uno decía, esto no se cambia, ahora desde el año pasado nos dimos cuenta que a veces hay que cambiar cosas, que no era todo tan seguro, pero no importa, digo, desde nuestra perspectiva, esto no se cambia, ¿no? Salvo la fuerza mayor que pueda haber, pero no, eso queda como lo pusimos. Esperen que terminamos de ver el material que fui poniendo. Bueno, ya comenté las clases que se colan. Por ahora, esto es el punto de partida. Doctora, yo agarré y dije toda una cantidad de cosas juntas. Ahora hable usted y dígame a ver qué me faltó, Rosana, adelante. Bueno, no, por favor, no, creo que está todo, está buenísimo en la plataforma EVA, van a tener toda la información, todas las clases que se van a dar, los días asignados y las clases que se van a dar, el material, como hablaba la doctora Bugallo, tienen libertad, nosotros tenemos libertad de cátedra. Traten de que esté actualizada la bibliografía que utilizan, eso sí, pero incluso hay links que la doctora Bugallo ya subió. Después vamos a, para las clases prácticas, que va a ser en septiembre, vamos a utilizar otra modalidad, ustedes nos van a ayudar a nosotros. Vamos a estar buscando, vamos a armar grupos, vamos a buscar sentencias, vamos a ir comentando entre todos las sentencias que vamos a ir, que ustedes mismos van a buscar y que se van a interesar, y va a ser en función de los temas que vamos a ir dando durante la clase, ¿sí? Y bueno, obviamente que más allá de que van a estar grabados, cualquier duda está en el foro de EVA para nosotros evacuar todas las dudas que necesiten, ¿sí? Nosotros con mucho gusto vamos a estar a su disposición. Bueno, muy bien. Entonces yo diría de comenzar ya la clase de hoy, porque los temas son muchos, el tiempo es corto, así que, bueno, a ver, si nos hacen alguna pregunta, contestamos, ¿no? Perdón porque yo voy para adelante mirando el reloj siempre, pero ¿hay alguna pregunta que nos quieran hacer hasta ahora por lo comentado? Bueno, parece que no, y además no veo en el chat que pregunten, de modo que por ahora seguimos. Eso sí, porque yo... Perdón, Beatriz, sí. Lo importante es que ya tenemos 163 participantes. Qué bueno, así que porque... todos los alumnos están ansiosos por comenzar este segundo semestre. Eso está bueno, porque a veces uno dice, uy, se apuntaron una cantidad, pero no vienen tantos, entonces eso no está tan bueno. Pero lo interesante es que a clase vengan.
Yo me acuerdo cuando era estudiante, a veces en algunas clases no podía ir y daba libre. Y en cierto momento de la facultad no dejé de ir a ninguna clase porque el ir ya me servía. El ir y escuchar, el ir y escuchar. Ya me servía, era tiempo ganado. Entonces, en la medida de lo posible, vengan a clase y escuchen. Ahora tenemos la fabulosa ventaja que queda grabado, escúchenlo después. Es decir, no dejen pasar eso, porque sirve mucho. Después hay cosas que son como estrategias de la memoria. A mí me servía y a todos nos sirve después de tal materia, cuando uno relee, escucha que el profesor puso énfasis en tal cosa porque se acuerda de la voz cuando lo dice. Eso es fabuloso también para terminar de entender y estudiar, ¿no? Y estudiar para el parcial, para el examen, lo que sea que toque en cada caso. Bien, pero yo iba a decir algo que me había olvidado en el momento que me entusiasmé. Ah, no, ya me acordé. Por favor, háganme acordar que esté grabando, porque yo cuando arranco siempre estoy pendiente de los temas, el PPT, el horario, me paso mirando el reloj, y a veces me olvido de grabar, y yo realmente quiero grabar la clase, ¿eh? Entonces, si algunos me recuerdan eso, como hoy, que yo la verdad que pensaba grabar, y venía pensando en grabar, pues me pongo a hablar, los miro y pregunto y no sé qué, y me desconcentro. De modo que eso les agradezco que también me ayuden, ¿no? A recordar. Porque además con la doctora, en realidad nosotras siempre hablamos antes, tenemos un comentario interno para organizar, entonces no siempre estamos en todas las cosas de estas de implementación. Bueno, bien, ahora sí, vamos a comenzar, voy a compartir pantalla para arrancar con el primer tema correspondiente a nuestra materia del día de hoy. Y obviamente el primer tema correspondiente de esta materia es damos a los grandes conceptos básicos del derecho uruguayo, ¿m? Respecto de qué es el derecho comercial uruguayo. Primero vamos a presentar y luego vamos a plantear el tema crítico general. En cualquier caso, la doctora Buteri va a estar mirando el chat, porque yo, como estoy mirando la pantalla mía, me quedé medio desprendida del grupo, salvo las caritas que veo en la columna, así que confío ahí en mi vocera. Sigo admitiendo y voy poniendo atención en el chat y voy respondiendo, Beatriz. Ahí está, dependo de ti para el diálogo con el grupo. Se había entrecortado un poquito al inicio cuando pusiste la PPT, pero ahora bárbaro. Con razón, porque vi que había unas conversaciones de chat y eso no lo había entendido. Bueno, vamos a ver. Derecho comercial, de manera general y tal como cualquier reflexión a priorística nos puede indicar, tiene que ver con las normas jurídicas que regulan la actividad comercial. Eso es un concepto de deducción general de la expresión. Pero vamos a ver que esta aproximación semántica, ¿no? Esta aproximación no es la precisa desde la perspectiva del derecho uruguayo, ¿no? Que sigue cánones ya adelanto del siglo XIX referido a este punto, cuando tenemos que definir precisamente cuando se aplica el derecho comercial en Uruguay. Así que una cosa es la categoría general derecho comercial y otra cosa es, bueno, pero ¿cuándo hay materia comercial en Uruguay? Hacia ahí apuntamos con la primera parte de la clase, a definir esa respuesta. El derecho comercial en general, ¿no? en una visión como rama del derecho en general, tiene estos dos caracteres que lo marcan como rama del derecho, que tiene un contenido cambiante y que es una categoría histórica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la definición de qué es regulado por el derecho comercial ha venido oscilando a lo largo de la historia.
Y vamos a explicar ahora mismo, y les digo más, de su corta historia. Porque si bien el comercio viene con la humanidad, ¿no? Es decir, el intercambio de productos para responder a necesidades viene con la historia de la humanidad, no es así con la parte del derecho, ¿no? Que regula este fenómeno tan específicamente. Esto que estoy comentando lo podemos sintetizar en el planteo de 3 grandes etapas históricas, ¿no? El derecho comercial surge en la Edad Media, ¿no? Por eso yo decía, tal vez medio ironizando, pero es así, que es corta en una visión de historia de la humanidad, la historia del derecho comercial. Luego tiene una evolución específica por su, vamos a verlo ahora, lo voy a explicar, acorde con pues, fines del siglo XIX, XX y hasta ahora, en el mundo también hay otra etapa con un concepto clave que se ha vuelto característico en el mundo de los negocios, como es el de empresa. Bueno, ¿por qué existe derecho comercial desde la Edad Media? Porque ahí comienza a identificarse una figura profesional del intercambio, que es el comerciante. Estas etapas históricas que yo estoy siguiendo no son una creación mía, yo estoy tomando lo que es la obra de Broseta Pont, un profesor de Derecho Español brillante, un gran estudioso de esta etapa, de esta parte del derecho comercial, así como del concepto de empresa. Era un profesor valenciano, hasta la década de los 90, estuvo dando clase. En realidad, Broseta Pont fue asesinado por etarras en Valencia por una fatalidad. Y ahí se truncó una obra que al día de hoy ustedes pueden encontrar los libros en todo lo que es la doctrina española. Edad Media, comerciante, derecho comercial predominantemente subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que se llama derecho comercial es todo aquello que hace el profesional de esta actividad económica, que es el comercio. Entonces, como el derecho comercial gira en torno a la figura del comerciante, se lo llama predominantemente subjetivo. Es decir, hay derecho comercial cuando la actividad económica la realiza el comerciante. ¿Quién es comerciante? Bueno, depende de qué ANSA, de qué corporación, de qué organización corporativa de la Edad Media estemos hablando. Entonces, ¿se acuerdan de la época de la Edad Media, las corporaciones? Y así como estaba el comerciante en una corporación, estaba el panadero, el herrero. Es decir, esta estructura, ¿no?, de regular una actividad en torno a una corporación en la cual hay que pertenecer y cumplir las reglas, es lo que determina que el comercio sea regulado. Reitero, no se regulaba el comercio, sino el comerciante. Predominantemente subjetivo, por lo tanto. Bien, en el derecho, ya lo sabemos, en el derecho se desarrolla, incide, y el derecho se desarrolla según factores políticos, factores económicos, factores tecnológicos. Por eso, como les decía, un factor de organización social político, aparece el comerciante y aparece el derecho comercial en la Edad Media. Evoluciona a lo largo de 4 o 5 siglos de la Edad Media, llegando al siglo XVIII, 1700 ¿y qué es el gran cambio que se encuentra históricamente? Aparece el Estado, la figura del Estado. Es decir, cambia la organización sociopolítica en el escenario europeo, que es el escenario directo de nuestra fuente y de toda América, ¿no?, inclusive en Norteamérica. Cambia básicamente este tema de estructura política y desaparecen las corporaciones, se consolida el poder en un centro que no solamente va a tener poder en el sentido de imponer una regla, sino que además concentra lo que es el dictar justicia, es decir, definir cuándo se
alguien actuó de acuerdo a las reglas. Entonces, la forma en la cual la actividad económico-comercial entra en esta nueva organización jurídica ya no es en función de quién la hace porque está integrado a determinada corporación. Ya va a pasar a ser a través de una definición de acto de comercio que aparece en las ordenanzas de Colbert de 1763 y siguientes, que aparece entonces como concepto y que determina que el derecho comercial tiene una imputación predominantemente objetiva. ¿Por qué? Porque para saber si hay derecho comercial hay que ver si es acto de comercio. Si es acto de comercio, bueno, tendrá la aplicación de la norma conjunta, primero fueron ordenanzas, más adelante fue el Código de Comercio Napoleónico, directo consecutor de esa ordenanza, y además va a ser juzgado en el caso de este sistema predominantemente objetivo por los jueces competentes del sistema estatal de justicia. Antes, en la Edad Media, lo que había era reglas corporativas con un tribunal de pares. Es decir, en cada ANSA, en cada corporación, en definitiva, había reglas y había un tribunal integrado por ciertos viejos comerciantes, designados, diríamos hoy, por la propia organización. Bueno, segunda etapa del derecho comercial cambia totalmente, se objetiviza el derecho comercial y para saber cuándo existe hay que ver si es o no acto de comercio. Bueno, sigue adelante el desarrollo económico, ya vertiginoso, ¿no? Porque aparece la revolución industrial, hay una cantidad de cambios tecnológicos impresionantes a partir del siglo XVIII. En algunas ramas del derecho comercial estos cambios producen, estos cambios tecnológicos precipitan ciertos institutos comerciales, ya los veremos de una manera tremenda, y aparece a consecuencia de la revolución industrial, una nueva organización de la actividad económica, que el Estado tiene que seguir, tiene que reconocer, tiene que adoptar. Muchas veces aparece el concepto de empresa, no que aparece etimológicamente, aparece como una dinámica de la actividad económica, y una dinámica con una fortaleza tal que desde el siglo XIX los códigos de comercio que se elaboraron desde el siglo XIX, que se elaboraron en el sentido de creación conceptual, desde el Handelsgesetzbuch de 1899, que es el Código de Comercio alemán, la empresa comienza a ser protagonista del impulso de la actividad económica comercial, y así cambia en el plano del derecho comparado, ya adelanto que no es el nuestro en Uruguay, pero lo cierto es que hace más de 100 años, 120 años, que en el mundo de lo que es la dinámica del derecho de los negocios, de nuevo se vuelve a visualizar un contenido del derecho comercial predominantemente subjetivo, y ya no hay un profesional corporativizado como el comerciante, sino una dinámica de organización con distintas miradas según el derecho, que es la que impulsa todos los procesos económicos y de desarrollo en las distintas sociedades. Entonces tenemos tres grandes etapas del derecho comercial con tres contenidos muy específicos que hacen a esto del derecho comercial como categoría histórica cambiante. Ya llegaremos a nuestro derecho comercial. Bien, seguimos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho comercial? Y bueno, es derecho, no puede ser distinto del resto de nuestro derecho uruguayo. La fuente es la ley, punto. Es la fuente formal excluyente para saber dónde está el derecho comercial. Espere que se desapareció. No, espere. ¿Qué pasó? Acá. La fuente es la ley. ¿Qué pasa? ¿Qué es característico en el derecho comercial que de repente no se ve ni en el derecho de familia, ni en el derecho procesal, obviamente? Que la costumbre y los usos
si bien no son fuente del derecho, con mucha más frecuencia en el derecho comercial constituyen objeto de remisión de la ley comercial. A ver, por ejemplo, en materia de compraventa comercial, si no surge del contrato realizado el precio de los bienes, mejor dicho, del objeto del contrato, el propio Código de Comercio dice, se estará al precio de uso para tales bienes en el mercado. Ah, bueno. Fíjese que algo tan importante como uno de los elementos clave de la prestación de una parte se fija por el uso. Es decir, la fuente es la ley. Para ver contenidos hay que ir de la norma, hay que ir a la ley en derecho comercial, pero con más frecuencia en derecho comercial que en otras ramas del derecho, hay una remisión a la costumbre y a los usos. Vamos a ir viendo, a medida que avancemos en los temas, que es importante, el tema de la costumbre y el uso en el derecho comercial. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una referencia al mercado, porque hay una referencia, en definitiva, a una actividad económica que se hace, una cadena de actividades que tiene efectos. Por eso es importante la costumbre y los usos para el derecho comercial. Antes de ir a acto de comercio, que comienza ahora en minutos, un comentario más de nuestro derecho comercial. Nuestro derecho comercial de origen nacional, desde el Estado oriental del Uruguay, comienza cuando se aprueba formalmente el Código de Comercio, el Código de Comercio uruguayo. El Código de Comercio uruguayo se aprobó 2 años antes que el Código Civil. Había una urgencia en poner una regla a negocios, a lo que implicaba la circulación de mercadería, y por eso el gobierno uruguayo del siglo XIX, teniendo 2 sendas comisiones estudiando la codificación nacional, dijo, bueno, vamos a salir pronto, podían hacerlo antes los de derecho comercial, bueno, y se aprueba con una cantidad de contratos que luego se reiteran en el Código Civil. No sé si ustedes habrán visto ya eso, o lo habrán escuchado en derecho civil. De todas maneras, ¿quiénes son los autores del Código de Comercio uruguayo? El Código de Comercio uruguayo tiene como directa fuente el Código de Comercio para la provincia de Buenos Aires de 1857. En 1856, estando Eduardo Acevedo en Buenos Aires, estaba esas razones políticas de ida y vuelta de nuestros países, estaba allá, fue convocado por Vélez Sarsfield, Dalmacio Vélez Sarsfield, un insigne político, pero jurista rioplatense, y durante 6 meses se reunían los sábados de tarde. Eduardo Acevedo trabajaba de lunes a viernes y ambos estudiaban y se reunían los sábados de tarde y realizaron un Código de Comercio para la provincia de Buenos Aires. Ese Código de Comercio, que entró a regir en 1857, luego, al poco tiempo, se aplicó a toda la nación argentina. Lo traen a Uruguay, en definitiva tenía una mano uruguaya de autoría, se nombra una comisión de análisis, la comisión de reforma, y le hacen en total unas pocas, muy pocas, creo que 12 pequeñas modificaciones de artículo, no fue un tema conceptual, porque en realidad Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo hicieron un código moderno para su época, con las mejores fuentes de la doctrina continental europea posibles para su época. Y bueno, y así aparece nuestro Código de Comercio. Ese Código de Comercio, que para su época era moderno, implica que estaba localizado en lo que, según vimos, era el derecho comercial predominantemente objetivo. El siglo XIX, mediados del siglo XIX, fue el siglo del acto de comercio en el derecho comercial. Y ese Código de Comercio y esa materia comercial es la que hoy tenemos vigente. No cambió en nuestro país la mirada, no se estudió, es cierto, no fue el legislador no modificó el Código de Comercio,
tampoco la doctrina ha tenido ningún tipo de inquietud en los últimos 40 años, porque sí hubo un intento más bien de ajuste en la década de los 60, pero era una modernización. De modo que aquí no es solo el legislador no se ha ocupado, en realidad tampoco nosotros, dicho en sentido general, por actualizar este tema del derecho comercial uruguayo. De modo que, habiendo partido de un cuerpo normativo muy moderno en su tiempo, del siglo XIX, como hemos partido, trascendió y pasó todo el siglo XX sin que en nuestro país hayamos tenido una inquietud para revisar, actualizar y mirarnos distinto también como conjunto normativo de los negocios, como materia de los negocios. Ha habido en el derecho comercial uruguayo innovaciones muy importantes a lo largo de los años, ¿no? Se han sustituido. El Código de Comercio ha venido como desgajándose, porque lo que se ha hecho es sustituir partes enteras para modernizarlas. Por decir algunas, bueno, que vamos a estudiar próximamente sociedades comerciales. Sociedades comerciales, hace 40 años comenzó a pensarse una reforma, hace 30 años se hizo, y la verdad, quedó absolutamente ya por fuera del Código de Comercio, títulos valores, hay una cantidad de contratos que se agregaron, bueno, hoy, la próxima clase vamos a ver comerciante, vamos a ver que toda la evolución social de lo que era la sociedad del siglo XIX, y como fue cambiando en el siglo XX, también significó bajar normas y partes del Código de Comercio, ¿no? De modo que hoy queda como una especie de esqueleto con algo cubierto, pero lo que está vigente justamente son los temas de la mirada general, ¿no? de la materia comercial, que yo creo que eso habría que cambiarlo, no sé si la reforma total o darle un empujoncito al texto Bueno, yo creo que es algo que nos debemos los profesores y todos los operadores del derecho, pero ahí la culpa es nuestra, tal vez, de los profesores, ahí por ese tema. Rosana, sí. Sí, perdóname, acá en el chat nos están preguntando si se dejó de lado la figura del comerciante, porque No, por ser objetivo, ¿sí? Es por el tema de que se definió cuáles eran los actos de comercio. Xiomara lo está preguntando, y ahora con Erika por las sociedades anónimas, ¿sí? Por las SAS, creo que se está refiriendo a las sociedades anónimas simplificadas. A ver, muy bien. si bien nuestro código es objetivo, no dejamos de lado la definición de quién es comerciante, ¿sí? Tanto persona física como jurídica, que en el caso de las personas jurídicas está definido en la ley 16060 y ahora también en la ley que crea las sociedades anónimas simplificadas, que permite a la ley de sociedades simplificadas. Pero, a ver, siempre estamos definiendo y vamos a definir para ver si una persona entra dentro de la categoría de comerciante. Sí, perfecto. Perdóname que te haya interrumpido. No, está perfecto porque justamente yo veo que crecen los mensajes del chat, pero si corto la clase, desarmo todos, me demoro más. No, está perfecto. Vamos a ver la clase que viene el concepto de comerciante, pero no es un concepto de definición de que eso es el derecho comercial. Ese es el tema. De la diferencia de lo que estamos viendo ahora como materia comercial y las demás definiciones que veremos los temas societarios, sus definiciones y todo ese conjunto operativo a lo largo de la materia. Bueno, bien, quería entonces hacer ese comentario del Código de Comercio Uruguayo, de la etapa que está, un código que tenía, bueno, cuatro libros, y en el material que les dejé de clase tienen todo esto con detalle. Yo acá tengo que seleccionar, como les dije hace unos minutos, los temas que vamos a plantear en clase, pero todo esto, toda esta temática lo tienen en ese y en cualquier otro de los libros, ¿no? Obviamente que hay de la materia.
Bueno, bien, ahora sí vamos a ir a acto de comercio. Vamos a pasar a este punto que me dirán, bueno, pero es antiguo, pero es nuestro derecho. En el derecho uruguayo, para saber cuándo se aplica derecho comercial o no, hay que saber si estamos ante un acto de comercio. Y no es solo, no es, ¿a qué voy? A que es relevante, primero es lo vigente, pero además es relevante, porque no es la definición de algo, sino el derecho que tiene que ver con los plazos de prescripción, la prueba. Vamos a ver que hay una prueba muy particular del derecho comercial, que si son comerciantes tiene un valor excepcional, eso también lo vamos a ver la clase que viene. Es decir, a veces, al día de hoy, por saber aplicar bien el derecho, si es acto de comercio o no, usted gana o pierde un juicio. Usted está tomando una opción también a otros niveles de aplicación del derecho comercial que verán el curso que viene en Comercial 2. Es decir, a ver, reitero, mi planteo de que estamos atrás en la evolución de la materia es en la mirada de la lógica de la materia comercial, pero no se deja. A ver, el derecho no deja de estar vigente por no ser moderno. Y si ustedes a veces en alguna materia o algo ven que dicen, bueno, se dejó de usar algo que está vigente, ojo, porque si está vigente y no se derogó, ni no se derogó, a ver, es eso lo que va, no nos gusta, es antiguo, muy bien, pero está vigente, ¿me entienden? Es decir, una cosa desde una perspectiva de entender el instituto, no quita que en el momento de dar nuestra opinión legal, como ustedes, como todos profesionales del derecho, en el momento de aplicar la ley hay que ir al derecho vigente. Bien, acto de comercio. Ya vimos que tiene un origen histórico el concepto de acto de comercio, pero también tiene un origen, y ahora hago hincapié, procesal. ¿Por qué? Porque cuando Colbert, el famoso primer ministro del siglo XVIII francés, convocó una comisión de comerciantes para elaborar la ordenanza del comercio terrestre y la ordenanza del comercio marítimo. Estábamos hablando de entrando al último cuarto del siglo XVIII. ¿Dónde colocó esta lista de definiciones de materia comercial? Donde se establecía cuál era la competencia de los juzgados de comercio. Entonces, ¿cómo se visualizó el contenido de la materia comercial históricamente? Para definir qué iba a llegar a la justicia del Estado, a los jueces, que, como les conté, en el siglo XVIII era tecnología de vanguardia de derecho público, ¿no? Aparece un cuerpo poder judicial estatal. Entonces, la lista de actos de comercio está en el artículo 550 y pico, creo que es 554, del Código de Comercio Napoleónico y también más o menos de la ordenanza de Colbert, porque respondía a una definición procesal. En nuestro país no es así. Si bien durante los primeros años de aplicación del Código de Comercio y hasta en nuestro país, 1930, existían juzgados de comercio, que ahora hace 90 años que no hay. Pero, ¿a qué voy con esto? Que en realidad también era relevante la definición de acto de comercio cuando comienza el código y hasta, bueno, como soy mayor digo, hasta no hace tanto, pero en realidad hace mucho tiempo, hasta hace 90 años, era muy importante tener esa lista de actos de comercio porque definían la competencia de juicios, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que esta idea de acto de comercio aparece como un recurso de definición de competencia, ¿no? Por eso se habla de un origen procesal. Y sin duda determina la objetivización del derecho comercial. Nosotros actualmente, bueno, en nuestro Código de Comercio,
los actos de comercio fueron colocados en los... Perdón, Beatriz, Sí, estuvo un par de segundos bastante sin ¿sí? no escuché lo último que dijiste. ¿Qué es Que lo se te había colgado las últimas frases, no pudimos escucharte. la última frase que determina la objetivización del derecho comercial? Sí, sí, exactamente. Y que en nuestro Código de Comercio, sin perjuicio de que sí teníamos juzgados de comercio que hoy ya no tenemos, hace todos estos años, aparece en la primera parte del articulado. Artículo 7 del Código de Comercio de Uruguay, artículo 8 del Código de Comercio argentino. Es decir, a ver, vamos a ver que en realidad el artículo 1 de nuestro Código de Comercio define al comerciante, pero no lo define como eje del derecho comercial. El eje del derecho comercial es nuestro artículo 7. Bueno, la gran característica de la enumeración de este artículo 7 es esa, es que no es taxativa. Es una lista clásica, básica, de derechos y ¿cómo es? De actos que definen el derecho comercial, pero no es taxativa. Y hay distintos actos de comercio que iremos viendo fuera de esa enumeración. Fuera de esa enumeración en el propio Código de Comercio y por leyes posteriores, fuera también del Código de Comercio. Ya lo veremos, ya lo verán, porque a medida que ustedes, por razones profesionales o lo que sea, vayan estudiando distintos aspectos del derecho, también van a estar llegando a estas definiciones. Bueno, artículo 7, arrancamos para ver cuáles son estos actos de comercio, los del artículo 7, y como les decía, iremos viendo a lo largo del curso los otros. Dice el artículo 7, la ley reputa actos de comercio en general, ¿no? Actos de comercio en general. 1, y acá viene un clásico de la intermediación, porque en definitiva, acto de comercio es intermediación. Y dice así, toda compra de una cosa para revenderla o alquilar el uso de ella, bien sea en el mismo estado que se compró, o después de darle otra forma de mayor o menor, acá me faltó una R, valor. A ver, este acto que aquí se describe, como yo les decía, es el acto clásico de intermediación. Compra para revender o compra para alquilar. Significa, bueno, ese impulso en la circulación del mercado. Y esta compra para revender tiene como característica lo que surge de acá. En primer lugar, la intención. De acá, de este artículo primero, surge la intención. No compro y nada más para decir que hay acto de comercio. Se compra para revender. Se compra para alquilar. Este es el acto de comercio. Luego vamos a ver otro tipo de atributos para definición de comerciante, para otras definiciones, pero acá la intención de comprar para revender o comprar para alquilar determina que hay un acto de comercio y por lo tanto determina que esta compraventa se va a regular por lo que aquí se menciona, artículos 515, 516 y siguientes del propio Código de Comercio, que habla de la compraventa comercial. Lo otro que, el otro elemento descriptivo que surge de este numeral 1 es que esa cosa que se compra para revender o para alquilar, dice acá, bien sea en el mismo estado que se compró o después de darle otra forma de mayor o menor valor. Esto darle otra forma no significa cambiarla, significa fraccionar. Vamos a ver dentro de unos minutos el numeral 4, que ese sí tiene que ver con transformar, y por eso ahí van a entender que esta es otra cosa. Cuando hablamos de comprar para revender y decimos por artículo 7, numeral 1, que se trata de un acto de comercio, no solo se comprende la venta de lo mismo que uno compra, sino la venta fraccionada, o fraccionada y combinada con otras cosas, según el caso. Ahora, cuando aquí el artículo 1 remite a los artículos 515 y 516, ¿a qué hace referencia?
Bueno, hace referencia a, como les decía, los dos artículos, o algunos de los artículos que encabezan la parte del Código de Comercio que habla de la compraventa comercial. Y en el artículo 515 le agrega un elemento muy importante al concepto de compraventa comercial. Aquí teníamos la intención. En el artículo 515 vamos a ver, y lo vamos a ver en adelante, porque vamos a hablar un poco de compraventa comercial, pero ya más al fin del curso, ¿no? Ya será como por octubre, fines de octubre que hablemos de esto. Le agrega el artículo 515 que además será de cosa mueble. La compraventa comercial es de cosa mueble. Y esto, con más detalle, lo vemos en el artículo 516 que yo acá estoy transcribiendo, donde establece cuáles compraventas no van a ser mercantiles, no van a ser comerciales. No importa la intención que tengan, no importa ninguna otra cosa, así como están expresadas acá, no van a ser comerciales. ¿Y cuáles son? Y esto lo comento porque termina de redondear el concepto de este numeral 1, que es el más largo de los numerales del artículo 7 y del concepto de actos de comercio, porque como les decía, es de la esencia de la actividad comercial. No se consideran mercantiles, y acá está clarito, las compras de bienes raíces y muebles accesorios. Muebles accesorios es una escalera de caracol de hierro que hay en una casa, ¿no? Si usted la puede separar, la pudo comprar esa escalera como un bien mueble, pero una vez que es accesoria al inmueble, ya va en el paquete compraventa del inmueble junta, ¿no? Esa es la idea. Esto es Civil 1, ¿no? Entonces eso ya lo manejan de ahí. Sin embargo, dice numeral 1, serán comerciales las compras de cosas accesorias al comercio para prepararlo o facilitarlo, aunque sean accesorias a un bien raíz. Y aquí a qué hace referencia. Imaginen, estantería para exposición de productos en un local comercial, que se compran las estanterías, pero hay que amurarla, o hay que ponerla fijo en el piso. Bueno, si usted está preparando la puesta de ese local comercial y está adquiriendo este tipo de elementos para el desarrollo de la actividad, igual está realizando acto de comercio. Esa es la excepción a lo de los muebles accesorios. Numeral 2. Las de objetos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo se haga la adquisición. Bueno, obvio, el consumo es una intención distinta de la recolocación en el mercado, ya sea vendiendo o alquilando. De modo que el consumo, numeral 2, no es comercial. 3, y esta es otra muy, muy importante. No se considera mercantil las ventas que hacen los labradores y hacendados de los frutos de sus cosechas y ganados. Es decir, todo lo que es actividad agropecuaria, la colocación del labrador y hacendado, ojo, porque acá dice las ventas que hacen los labradores y hacendados. No dice todo lo que sea producto agropecuario. Dice la colocación, la puesta en el mercado, esa no se rige por el Código de Comercio. Ahora, si alguien compra para revender productos agropecuarios, ahí sí, ahí estamos ante compraventa comercial, porque la intención, y es la cosa mueble, y todo eso define la calidad. Pero la puesta en el mercado, la venta que hacen de los frutos de sus cosechas de ganado, eso no. Esa parte no es derecho comercial. Hay una exclusión específica. ¿Por qué? ¿Por qué el inmueble no es? ¿Por qué los labradores y hacendados no es materia comercial? Y les cuento que no es desde Colbert esto, es decir, estamos acá en nuestro derecho, estamos repitiendo exactamente una disposición del derecho francés original en toda Europa, porque todo esto es de todos los códigos decimonónicos europeos. Mire, estuve averiguando, estuve estudiando, estuve investigando este tema, y la raíz, según lo declara parte de los integrantes de la comisión de Colbert de 1760, la raíz es el derecho romano.
Ese es el derecho romano. ¿Por qué? En derecho romano no existía el derecho comercial. Pero sí existía la calidad de ciudadano sobre la base de la radicación, de ser titular de bienes y de inmuebles, perdón, de bienes inmuebles, y de realizar esa producción de bienes del país, diríamos hoy, de labradores y hacendados. Esos eran ciudadanos romanos. El derecho de los negocios, el derecho comercial, no era de los ciudadanos romanos, era de los extranjeros. Y si bien Roma tuvo tremendo poderío económico y una gran actividad de intercambio de bienes, no tenía derecho comercial. Y uno dice, pero ¿cómo los fenicios, Roma, que nos enseñaron siempre históricamente que desarrollaban este tipo de actividades económicas, cómo no van a tener? No, porque tenían una organización distinta, una organización pública del Estado, de su centro de poder, distinta del imperio sería, ¿no? Según el momento, república, según el momento de la historia de Roma. Entonces, lo que tenían en claro era que quería, este tipo de actividades eran de ciudadanos, pero la parte comercial era de estos aventurados, osados, señores, muchos de ellos, la mayoría extranjeros, a los ciudadanos que iban de ciudad en ciudad arriesgándose. Esa era la mirada del comerciante de la Edad Media. Hoy tenemos otra mirada de lo que es empresa. Ustedes tienen, estoy segura que muchos no pueden creer que empresa no sea un concepto protagonista del derecho comercial porque es el mundo de ustedes. Bueno, esta idea, no quiero que se asusten de ver cómo tenemos el derecho comercial. Siempre cuando hago este comentario, después digo, cuento todo esto y van a decir, déjame meter a estudiar. Es bárbaro el derecho comercial porque al fin y al cabo esto no le da mucho corte, sin perjuicio de que, reitero, es vigente, hay que tenerlo en la cabeza para lo que es la dinámica de ejercicio profesional, que está vigente. Pero bueno, a Beatriz, ver. Sí, Beatriz, ¿qué más pasó? a ver, hay un alumno, Carlos, que nos dice, la compra de productos agropecuarios es diferente. Un ejemplo sería la compra de fungicida para revenderlos. No me queda claro lo que está hablando Carlos. Creo que está refiriéndose ahí que sí, que en ese caso sí sería comercial. Sí, claro. Carlos, Porque fungicida no es producto del labrador ni del hacendado. Eso lo hace un laboratorio. ¿Qué decías, Rosana? Quería hacer referencia a eso, ¿sí? Aparte, es verdad, después se va a ver más adelante, ¿no? Hay que ver cómo es el funcionamiento, porque si es una sociedad la que está llevando a cabo la actividad agropecuaria, vamos a ver, claro. por el tema de la comercialidad formal. Pero ahí eso vamos a ver en unos... vamos a ir con más ahora, detalle. en minutos. La cosa no es tan sencilla, Pero no, de todas maneras, Carlos, ojo, que producto agropecuario no es lo que se vende para el uso agropecuario. Acá yo dije, lo que dice la ley es lo que hacen los labradores y hacendados de los frutos de sus cosechas y ganado. Todo lo demás, régimen general. Es decir, por lo menos en este punto no está excluido, que es lo que vamos viendo. Bueno, estos últimos dos que nos quedan. Las compraventas que hacen los propietarios y cualquier clase de personas... Perdón, Beatriz. Sí, perdón, ¿qué más? Beatriz. A ver, Carlos decía si el producto del labrador o hacendado entraría dentro del marco del derecho agrario. No, a eso se refería. A ver, si una compra agropecuaria, si son productos agropecuarios, no entra dentro del derecho agrario. Entraría si no estoy hablando de los frutos ni de las cosechas, y entraría dentro de la compra-venta comercial. Por supuesto. Ni siquiera dentro del derecho agrario. El derecho agrario no es un derecho codificado. Digo, a ver, pasa con el derecho aeronáutico, el derecho de la propiedad intelectual. Usted en derecho agrario, aeronáutico, va a tener derecho civil, derecho comercial, derecho procesal, me refiero. Aquí la categoría no es comercial o agrario, la categoría es comercial o civil. ¿Entiende? Es decir, código de comercio, código civil. Hay ramas del derecho que tienen una mirada horizontal, y hay otras ramas, diríamos las clásicas, es más fácil decir codificado porque en el sentido de rama,
de rama clásica, que ahí sí es donde hay naturaleza de las cosas. ¿Mm? Pero bueno, ya veremos. De todas maneras, cuando usted habla de esos productos fungicidas y demás, y todo eso, eso es materia comercial, común y corriente, y además, ya les digo, lo hacen laboratorios. Estos son productos químicos, en general, ya sea acetona o ya sea fungicida. Sí. No, lo que quería que quedara bien claro es que la venta que hacen los hacendados tiene que ver de sus cosechas. En ese caso, eso es civil, no es ni siquiera agrario, ¿sí? Luego, lo que hablaba de los productos agropecuarios, entiendo que se rige por el derecho comercial. ¿Sí? Porque ya no estoy hablando de cosechas ni de frutos, sino que hay una elaboración, una producción, bien, una fabricación. Claro, productos agropecuarios que no sean cosechas y ganados, por decirlo así, porque estamos hablando de, acá hay una exclusión. Erika Ferreira está levantando la mano, no sé si Erika quiere decir algo. Hola, profe. Sí, ¿Cómo le va? ¿cómo está? Sabe que sí, porque me quedé pensando que en Derecho Civil vimos en una parte, por ejemplo, en la parte de contratos, que yo tenía un caballo y lo vendo, y bueno, y eso que podríamos pensar que es comercial es civil. Espere, yo tengo algunos casos, ya veo que no sé si me da el tiempo para plantear casos, porque quiero terminar, pero espere, Erika, ¿el caballo lo compró o el caballo lo crió usted? Lo crié yo. Ah, bueno, está, porque si hablamos de que yo compro un caballo y compro para revender caballos, eso no es mi ganado. Pero hay temas más complicados que no voy a seguir acá, que es, yo compro ganado para engordar. ¿Qué hago? Compro y lo voy a vender, es decir, compro para revender, pero compro, lo engordo y lo vendo. ¿Qué vendo? ¿Vendo el mismo animal que compré o vendo con una actividad de crianza agropecuaria que hace que esto sea mi ganado y excluido? Es decir, prescindo del concepto de que lo compré para revender, en este caso. Igual ahora no, prefiero terminar con la clase esta y después vamos a discutir casos. Pero digo, sí, porque le estoy dando otra forma. Claro, pero esa no es la forma típica de criar en este medio, ¿no? Que eso es el tema de discusión. Y es como pasa con los pollos, por ejemplo. Sí, con todo, a ver, ganado no es otra cosa. Ganado no es solamente la vaca y la oveja. Cuando estamos hablando acá de ganado y resulta que estoy hablando de criar, yo qué sé, pollos, gansos, ahora se usan una cantidad de otros animales. ¿Qué pasa? ¿Ganado se define solamente por mamífero? Aquí, no, también, acá hay una cantidad de temas que hacen a la interpretación de estas cosas, pero esto lo comento nada más que para que vean todo lo que uno puede pensar cuando lee. Pero voy a seguir ahora con la parte esta del texto y después espero tener algún rato y planteamos alguna situación. Pero muy bien el comentario, Erika. Baje la mano porque si no voy a seguir dándole la palabra a toda la clase. Bueno, decía, el 4. El 4, ¿saben qué es? El canje. El canje. Acá dice el 4, las ventas que hacen propietarios y cualquier clase de personas de frutos o efectos que adquirieron, que percibieron por renta, dotación, salario, emolumento o cualquier otro título remuneratorio o gratuito. Cuando a alguien le dan algo por canje, es decir, porque trabajó, porque hizo una actividad, no necesariamente un trabajo de un contrato prolongado, algo puntual, esa persona, eso que adquirió de alguna forma remuneratoria y la va a querer hacer dinero, probablemente. Bueno, como ahí no hubo una intención, aquí la clave es pensar en la intención, como no hubo una intención de compra para revender, sino que la forma en que entró a su patrimonio fue remuneratoria, el legislador tradicionalmente, dentro del derecho comparado, en este caso dice, bueno, eso no es comercial. Es decir, todo lo que acá vemos que no es comercial, vaya al Código Civil, es la respuesta, ¿no? El 5.
La reventa, esto está relacionado con el 2 también, ¿no? El 5. La reventa que hace cualquier persona del resto de los acopios que hizo para su consumo particular. Sin embargo, si fuera mayor cantidad la que venden de la que hubiesen consumido, se presume que obraron en la compra con ánimo de vender y se reputan mercantiles la compra y la venta. ¿De qué tratamos acá? A ver, suponga que una persona dice, bueno, voy a comprar, yo tengo un árbol de no sé qué, un árbol de duraznos, y me voy a hacer frascos de duraznos para todo el año y para regalarle a mis amigos, que me encanta. Bueno, entonces compro 150 frascos. Y una cantidad. Bueno, preparo todo, una parte, o no. Bueno, me falló la cosecha de duraznos. Tengo 10 frascos. Y me quedaron una cantidad brutal de frascos. Bueno, y me deshago de ellos, los vendo. Entonces, ahí viene este escenario. O de repente hice esa cantidad brutal de duraznos y me voy de viaje varios meses. Y bueno, no doy abasto para regalarlos, me surge una oportunidad, los vendo. A ver, pero vendo el 80% de lo que hice. Esto en definitiva hay que ver cada caso, y el punto aquí es la realidad de la dimensión, ¿no? Porque si usted, no importa por qué, no cumplió su objeto de consumo y en definitiva lo vende en una proporción muy superior a la que se consume, obviamente eso es comercial, en el sentido de incorporarlo a un ciclo especulativo en el mercado. De eso se trata este número 5. ¿No? Como ve, cuantifica en definitiva. Si fuera mayor la cantidad de la que venden, de la que hubiesen consumido, se presume que obraron. Es una presunción que tiene que ver con un tema de cuantificación. Bueno, bien, dejamos este artículo 1 con estos detalles, artículo 7, numeral 1, que como les decía es el que nos lleva más tiempo, porque además es el clásico, es lo más importante y constante del derecho comercial, que es la intermediación como actividad. Y vamos a seguir con otros de estos actos de comercio establecidos. El 2. Este también es un acto de comercio natural. Y dice que será acto de comercio toda operación de cambio, banco, corretaje o remate. Aquí hablamos de otro tipo de intermediación, pero intermediación al fin. Juan López levantó la mano. ¿Qué dice Juan López? Buenas tardes, ¿cómo está? No, para pedirle un pequeño favor, si puede volver por un segundo, sin ser a la PPT anterior a la anterior de la Mire, anterior. Juan, le explico, yo voy a dejar todo esto online. Así que lo digo hoy para no después no volverlo a hacer. Lo va a ver después. No puedo ir para atrás porque no nos da el tiempo, pero lo va a ver porque va a quedar todo online. El esquema, y va a quedar también la grabación. Así que ahí usted va solucionando todo. ¿Sí? Bien, muchas gracias, Por perdone. favor. Bueno, decía, toda operación de cambio, banco, corretaje o remate. Aquí estamos en otro tipo de intermediación. Intermediación de crédito, ¿m? Participar en la intermediación en general como servicio, ¿m? Es otro tipo de actividad comercial, pero esto también es naturalmente lo que implica la intermediación y el comercio como tal. Cuando el numeral 2 hace referencia a cambio, hace referencia al cambio trayecticio, es decir, a lo que es el cambio de moneda. Moneda, compro euros, con pesos uruguayos, ¿a cuánto está el euro? Este es el cambio trayecticio de esta disposición del numeral 2 del artículo 7. Luego está la operación de banco. Bueno, este es el núcleo fundamental que da naturaleza comercial a toda la actividad de intermediación financiera. Operación de banco del numeral 2 del artículo 7. ¿Qué es una operación de banco? Intermediación en el crédito. El banco toma recursos, concede como dador los recursos a quienes le solicitan. Esto significa intermediar en el crédito, porque el banco se hace cargo de pagar a aquellos que le entregan recursos y cobra a aquellos a quienes les entregó recursos. Esto es el concepto más básico de operación de banco, intermediación en el crédito. Vamos a desarrollarlo esto, hacia fin de la materia,
ya a comienzos de noviembre vamos a hablar de la intermediación financiera y de las operaciones de banco, pero además en el plan 2016 tienen una materia lindísima que mañana comienza en el último año del curso, o casi en el último año de la carrera, que se llama financiamiento empresarial. Y ahí también van a ver una cantidad de conceptos del financiamiento y de los contratos, ¿no? Pero esto es la esencia de intermediación en el crédito. Operación de banco es acto de comercio. Corretaje o remate. Corretaje o remate tiene que ver con actividades profesionales referidas a la intermediación. No importa cuál sea la actividad en la cual intermedian, es la propia actividad de corretaje, la propia actividad de remate, aquella a la cual hace referencia el numeral 2 del artículo 7. Corretaje es realizado por el corredor y significa acercar a las partes. Es acercar a las partes. El corredor inmobiliario, por ejemplo, que es el más clásico en este sentido, el corredor inmobiliario no compra, no vende. Lo que hace es dar información a los vendedores, dar información a los compradores, conectarlos, afinar el negocio y luego compradores y vendedores hacen el negocio que sea. El trabajo profesional del corredor fue ese. Ese negocio puede ser una venta de un inmueble, derecho civil, venta de mercadería, derecho comercial, se verá. Puede no ser una venta, puede ser otro tipo de contratos. Pero el corretaje significa esa intermediación, esa actividad profesional para ayudar a la concreción intermediando en el sentido económico. Y remate, el acto de remate como tal es un acto de comercio. Distinto también cuál es el contrato que se trata, en definitiva. El rematador, vamos a mencionarlo de pasada, nada más, ustedes lo van a leer con detalle en la próxima clase. El rematador tiene un estatuto clarísimo en nuestro derecho, tiene obligaciones, tiene derecho a percibir su comisión, tiene un cierto rigor del punto de vista estatutario en la ley respecto de quién puede ser rematador, quién puede ingresar en el registro de rematadores, es decir, todo un sistema que en definitiva, ¿qué regula? Regula la publicidad del remate, la convocatoria a los interesados al mercado para que esa determinación del precio en un remate público tenga garantías de información, de libertad, en la decisión y demás. A todo eso lleva la regulación del acto de remate, la persona del rematador, y con el detalle que corresponde, esto, acto de comercio, es materia comercial. Tercero, toda negociación sobre letras de cambio o de plaza o cualquier otro género de papel endosable. Estos son documentos típicos del derecho comercial. Son documentos que tienen ese origen de la Edad Media también, y que implican que la firma, ¿no?, al dorso del documento permite la transmisión y la circulación en el mercado. Estos son ciertos documentos, los que pueden ser objeto de la transmisión por endoso. Y estos documentos, que pueden ser objeto de transmisión por endoso, ustedes los van a estudiar con detalle en Derecho Comercial 2. Ahora lo que interesa es que no importa qué crédito estén documentando, la naturaleza del negocio que dio lugar a ese crédito que se está documentando, es materia comercial. Y por eso se le llama formal a este tipo de actos de comercio, porque acá no importa la operativa en el sentido de hubo intención de revender, intermediación en el crédito, hay en el fondo algún tipo de actividad netamente de intermediación, no interesa. Acá lo que importa es que se defina ese documento, cumpla los elementos que dice la ley que tiene ese documento, y como nota típica tiene esta capacidad de ser endosable, es decir, firmando se transfiere. Yo estoy haciendo toda la mímica del soporte físico, papel endosable, porque a eso se refiere el legislador de nuestro Código de Comercio, pero miren que hoy hay un mundo de acciones escriturales, documentos electrónicos que también entran en estos modernos conceptos. Ya lo verán, hoy no es ese momento, pero hoy tenemos que
Este es también materia comercial. Es decir, letras de cambio, cheques, vales, para todo lo que es la circulación, lo que la regula, la ejecución, todo ese tema es materia comercial. 4. Las empresas de fábricas, comisiones, depósitos o transportes de mercaderías por agua o por tierra. ¡Wow! Acá tenemos varios tipos de cosas distintas. En primer lugar tenemos la referencia a la empresa de fábrica, a la empresa de comisiones, a la empresa de depósitos, a las empresas de transporte de mercaderías por agua o por tierra. Es decir, una cosa es la referencia a la actividad, fábrica, comisión, depósito, transporte, y otra cosa es a la empresa de fábrica, de comisión, de depósito. Quiero destacar que aquí el núcleo es la empresa, porque dice las empresas de bien. En unos minutos, terminada la presentación de los actos de comercio, vamos a hablar de algo del concepto de empresa, muy concreto. De modo que solo aquí voy a hablar que cuando el código habla de empresa, habla de una organización. Es decir, estamos hablando de una actividad organizada. En el fondo, la idea que subyace a la referencia a empresa es de organización. Cuando habla de empresas de fábrica, acá lo que ustedes tienen que unir al numeral 4 de este artículo 7 es transformación. Cuando hablamos de empresa de fábrica, estamos hablando de transformación. Es decir, ingresan materias primas, elementos, insumos, y sale algo distinto a lo que ingresa. Esa es la diferencia que yo hoy mencionaba con el numeral 1. El numeral 1 se compra algo y se vende eso que podrá estar fraccionado, pero es lo adquirido que se revende o se alquila. Acá estamos hablando de, por supuesto, si uno dice fábrica de objetos, yo qué sé, viene el Día del Niño, fábrica de juguetes, uno piensa en lo que te rodea. Pero no hay que ir tan lejos, la panadería de cualquier negocio gastronómico, es una empresa de fábricas. ¿Por qué? Porque se adquieren insumos y se transforman y se recolocan en el mercado. Es decir, toda esa actividad. A ver, vayamos a otro mundo. Una productora cinematográfica es una empresa de fábricas. ¿Por qué? Tiene una serie de insumos, muchos intangibles, ya hablaremos de eso a lo largo del curso, muchos intangibles, y bueno, muchos otros no, es decir, toda la parte que se necesita para ubicar la locación, filmar el guión, los derechos de guión, y luego va a haber una obra intelectual, la película, digamos, la obra audiovisual, que va a estar en un soporte físico seguramente, bueno, digital, en un soporte físico, o como sea, y esa es una empresa de fábricas. ¿Por qué? Y bueno, porque transforma una serie de insumos, organiza y aparece un producto. Se imaginan que Colbert ni idea de la obra audiovisual, ¿no? Pero digo, es que este mundo de Colbert, siglo XVIII, hay que aplicarlo al mundo actual, ¿no? Entonces, visualicen que hay una cantidad de actividades que implican transformación de lo adquirido en producto, y eso es una empresa de fábrica. Bueno, comisiones. La comisión tiene que ver con la actividad de comisionista y el contrato de comisión, lo veremos también hacia fin del curso, es cuando alguien realiza un negocio por cuenta ajena a nombre propio. Es lo más típico del derecho comercial de toda la vida, el contrato de comisión. Es distinto al contrato de mandato. En el mandato se hace a nombre ajeno, además de por cuenta ajena. Aquí a una persona le dicen, estoy dispuesto a comprar tanta cantidad de, yo qué sé, vellones de lana para elaborar lana para lo que sea, para revender, para tejer blusas, para lo que sea, para hilar, ¿no? Estoy dispuesto a pagar hasta tanto, consígame. Entonces ahí va ese comerciante, comisionista, con sus contactos, compra lo que sea, y le cumple aquel a quien le dio, aquel a quien le dio ese instructivo, le cumple con la compra que hizo. A cuenta del que le dio el dinero y la instrucción, él se manejó a nombre propio con sus contactos. Esto, que es algo, como les relato,
y ustedes se darán cuenta, típicamente del mundo del comercio, bueno, está regulado en un contrato que veremos más próximamente en esta sala, como se decía cuando uno iba al cine y miraba, ¿no? Contrato de comisión, típicamente el contrato de derecho comercial. Contrato de depósito. Contrato de depósito puede ser comercial o no. Tiene una regulación como contrato de depósito, acto de comercio, artículo 721. ¿Ven? Este es uno de los actos de comercio fuera del artículo 7, artículo 721. Está en la lista igual en el material. Del material de este libro de conceptos fundamentales tienen una cantidad de actos de comercio fuera del artículo 7. Pero el de depósito típicamente tiene la regulación del Código Civil, la regulación del Código de Comercio. Pero aquí hablamos de la empresa. La empresa de depósito, es decir, la organización que sustenta el funcionamiento de lo que puede ser la dinámica de los contratos de depósito, esa es comercial. Esa es comercial. Y luego tenemos otro contrato, que este es un contrato comercial, que el propio Código Civil dice, para seguro, para transporte, vaya al Código de Comercio. Lo manda el propio Código Civil. Acá no hay duda, el contrato de transporte es comercial siempre. Va unido al comercio. Compraventa, transporte y seguro son 3 puntos, todo lo que es importación, exportación, la gran dinámica, no solo la parte internacional, sino todo lo que es la gran dinámica de movimiento del comercio, viene con esos 3 ejes. De todas maneras, acá estamos hablando de transporte por mercadería, por agua, por tierra, obviamente por aire y al espacial también, pero tampoco ni Colbert, ni Napoleón, ni Eduardo Acevedo, ni Vélez Sarsfield, por brillantes mentes de su tiempo, podían imaginarse todo eso. El propio Código Aeronáutico Nacional, así como lo que es la legislación espacial que hace referencia a temas de negocios, hacen referencia a lo que es comercialidad, ¿no? Pero el Código de Comercio, el Código Aeronáutico en nuestro país claramente lo dice. Muy bien, número 5. Las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto, van a ser actos de comercio. El número 5 hace referencia a la forma como se organiza esta persona jurídica que vamos a estudiar dentro de algunos meses, algunas semanas dentro de un mes y pico, vamos a estar estudiando ya sociedades anónimas. El derecho que hace a la organización de la sociedad anónima es derecho comercial, no solo la sociedad anónima. Cuando yo comentaba que se sustituye todo lo de sociedades comerciales del Código de Comercio y se aprueba una ley aparte, que es la ley 16.060, que ustedes van a adorar y querer y recordar a lo largo del curso, pero la verdad que está buena, es una ley muy linda. Esa ley dice que no solo las sociedades anónimas, todo lo que es sociedades comerciales, es materia comercial, no importa, teniendo la forma, no importa a qué se dediquen, ¿no? Eso lo vamos a estudiar, los temas de comercialidad sustancial y formal de las sociedades comerciales. De modo que, numeral 5 hace referencia a sociedades anónimas, pero en realidad hoy cubre todo lo que son sociedades comerciales, y aquí hablamos de la organización de la sociedad. Es decir, si una sociedad comercial, anónima la que sea, adquiere un bien inmueble, la adquisición del bien inmueble por una sociedad anónima, ¿por qué derecho se regula? Que alguien me diga. ¿Comercial? No. ¿El civil? Sí, si no es comercial, es civil. Eso está bien. Pero de todas maneras, tengan presente que la sociedad anónima es comercial siempre, estando constituida, ¿no? Siendo sociedad anónima. La sociedad comercial cualquiera sí. Pero si es un inmueble, como cualquiera de las otras exclusiones, nunca se puede regular por el Código de Comercio. Va a ser Código Civil. Leímos en el 516, no se considerarán mercantiles, dice el legislador. Nunca se van a regular por el Código de Comercio. Por más que lo haga una sociedad comercial que sí es siempre regulada por materia comercial. Es decir,
¿Lo que hace a qué? Lo que hace a cómo funcionan sus órganos, las relaciones entre los accionistas o entre los socios, lo que tiene que ver con el cumplimiento del aporte, ¿no? Es decir, todo lo que es la vida de la sociedad comercial es derecho comercial. Los negocios de la sociedad comercial depende de cuál sea el objeto. Bien. Numeral 6. sé. Sí, diga. ¿Pero es un bien inmueble para incluir en la sociedad comercial o para un destino de alquiler de la sociedad comercial? No, para adquirirlo. Imagínense una sociedad comercial que lo único que hace es ser titular de un bien inmueble. En ese caso, ¿y si fuera para alquilar? Lo mismo, es lo mismo. También por el derecho civil. La compraventa de un bien inmueble nunca, es decir, no quiere decir es civil, nunca es comercial, porque el 516 dice, no se considerarán mercantiles. Una, las ventas de inmuebles, o las compras de inmuebles. Nunca, no importa para qué, no importa quién lo compre. Es el contrato, el objeto inmueble no tiene regulación del Código de Comercio. No tiene, porque lo dice el 516. Por toda esta razón romana, todo lo que sea, lo cierto es que no. No way, como dicen para terminar, no hay vuelta que dar. Bien, bueno, en términos de cosas radicales, en realidad el sexto también tiene cosas radicales, porque el sexto dice, los fletamentos, seguros, compra-venta de buques, aparejos, provisiones, y todo lo relacionado al comercio marítimo es acto de comercio. Pero la compraventa de buques, si usted va a hacer un negocio para comprar un velerito Snipe, que es el concepto de buque también, se rige por el derecho comercial. ¿Por qué? Porque es un buque. ¿Y por qué el derecho uruguayo dice, compra-venta de buques es acto de comercio? Si usted compra un yate para salir a pasear los fines de semana en el puertito del buceo, un yatecito, un yate ya más grande, chico, lo que sea, para vivir, usted se decide vivir en un yate, o en un barquito más grande, no sé, no conozco mucho de nombres de buques, pero yo tengo el concepto de buque del jurídico. El concepto de buque es un aparato que flota y se mueve, por decirlo así. Ese es el concepto de buque, no importa cómo lo llame, ya sea velero, yate o carabela, es un buque. Y es comercial. ¿Por qué? Por el numeral 6. No importa para qué lo vaya a usar. Aunque lo use para algo que sea absolutamente ajeno a lo comercial, aunque lo use para investigar la polución del agua del mar en el Uruguay. No, es siempre una operación, compra-venta de buques, de derecho comercial. Estos son los que les dicen actos de comercio legal, acto de comercio que no importa ni la intención ni el escenario, lo dice la ley, es comercial. Luego tenemos otros dos, el 7 y el 8, más alejados ya de lo práctico, algo perimidos. El artículo 7 dice las operaciones de los factores, tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes en cuanto concierne al comercio del negociante de quien dependen. Bueno, a ver, el factor es el gerente, el encargado de la casa de comercio, los que llevan los libros más que tenedores de libros, está el contador que asesora al comerciante, o el software que le aplica el contador al comerciante, empleados. Bueno, estamos hablando, reitero, de un código de la primera norma comercial para un Estado que se había constituido hace poco. Entonces, sí, estas disposiciones podían ser importantes. Hoy, obviamente, tenemos un mundo de la realidad técnica y laboral que supera cualquier necesidad de inclusión de esta disposición. Lo mismo con el 8º, que hace referencia a las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados. Hoy es derecho laboral, pero el derecho laboral es todavía más nuevo, mucho, mucho más nuevo que el derecho comercial. El derecho laboral aparece a fines del siglo XIX, esto es de mediados, ¿no? Y como reitero, en realidad, más que de mediados del siglo XIX, estamos hablando de 70 años antes, de fines del siglo XVIII.
Entonces, esto en realidad es de las primeras normas legales de laboral que existieron en el Uruguay, donde estaban en el Código de Comercio. Esta, y sobre todo unas que no vamos a estudiar por contenidos de la materia, que tienen que ver con el transporte y el comercio marítimo, ¿no? El libro 3 del Código. Ahí sí había muchas disposiciones entre los marineros, ¿no? Y el armador frente al capitán y todo eso. Claro, era la época. Eso era muy necesario en esa época. Hoy la historia cambió. Bueno, bien, en definitiva, entonces, ¿se puede enunciar un concepto doctrinario de acto de comercio? Ha habido distintas doctrinas que lo han intentado, de decir, bueno, vamos a llegar a un concepto único para todo lo que es acto de comercio. Y en definitiva, como son tan distintos del punto de vista de la naturaleza y del target de aplicación, son tan distintos las descripciones de actos que se incluyen, lo único en común que tienen es que los enuncia la ley. No hay un concepto material posible que abarque, porque lo único posible que abarca es porque lo dice la ley, ¿no? Y lo hago medio simplificadamente. Como les decía, hay algunas doctrinas planteadas, las menciono en el documento que les entregué para que ustedes estudien, para que conozcan sobre todo y entiendan, pero en definitiva lo que hay es una clasificación de acto de comercio que responde a las distintas realidades que se consideran como acto de comercio. ¿Pero por qué es esto? Porque lo que le importó al legislador original histórico cuando surge esta idea es qué es lo que iba a pasar por la consideración del juzgado de comercio. Entonces, lo que hacen es una lista de situaciones que entendían que, o por ser sustanciales, o por estar relacionadas, o generalmente corresponder a una actividad comercial, tenían que estar siendo judicializadas, diríamos hoy, por estos juzgados especiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay en definitiva? Hay actos naturales, como el 1 y el 2 del artículo 7, hay actos legales o forzosos, un acto de comercio que implica que no importa la sustancialidad, la materialidad, se da, es derecho comercial, como vimos, los papeles endosables, los buques, no importa para qué sea. Formal tiene que ver por la forma que se lleva adelante, ya iremos viendo variedades. Accesorio, esto es caso típico de la hipoteca comercial o la prenda comercial, que se califica como tal porque el principal es un acto de comercio. Estos son otros actos de comercio que están fuera del artículo 7. Bueno, y el mixto, que hoy está es menos frecuente, porque antes era típicamente el consumo, y hoy el acto de consumo tiene una cierta identidad y sobre todo una aplicación por remisión al derecho civil, a partir de las soluciones normativas uruguayas del año 2000, ¿no? Pero un acto mixto es aquel para el cual, para una persona, no es, y para la otra sí. Por ejemplo, cuando un labrador vende su cosecha de calabaza y lo compra un distribuidor de calabazas en distintos supermercados de Montevideo. El distribuidor compra para revender la calabaza, pero el labrador hace la primer puesta ahí. Eso es mixto, obviamente mixto, pero no va a ser comercial, porque lo dice el 516, ¿no? Pero bueno, esto es un poco el panorama de acto de comercio. ¿Qué función cumple en el derecho comercial uruguayo? La que vimos. Define cuándo se aplica el Código de Comercio, cuándo hay comerciante, cuándo entonces esa persona, ese comerciante, va a tener obligaciones de comerciante, que es algo que es importante que lo manejen y que, reitero, va a ser objeto de la clase próxima. Y ahora, para ver si puedo redondear estos conceptos y luego charlar un poco y ver algunos casitos, pasemos al último tramo conceptual de la clase de hoy, que tiene que ver con la empresa y el concepto de empresa. Ahora vamos a analizar directamente el concepto jurídico de empresa. La empresa en realidad tiene unas miradas de inserción en lo que es la actividad económica absolutamente amplias, ¿no? Nosotros aquí básicamente vamos a hablar del concepto jurídico de empresa, o mejor dicho,
cómo el derecho uruguayo ve a la empresa. Porque también lo de la conceptualización es relativo. A ver, en definitiva empresa, y digo en definitiva cuando comienzo porque ese es el tema central, es un concepto económico. Y como concepto económico es que el derecho hace referencia a la empresa. ¿Qué es la empresa? La empresa es una organización de capital y trabajo. Ya con eso ya alcanza para definirla. Yo le puse algunos elementos más aclaratorios, pero el gran key concept, ¿no? La clave de empresa es organización de capital y trabajo, dedicada a la producción de bienes o prestación de servicios, un destino al mercado, con o sin fines de lucro, es decir, el fin de lucro del que opera la empresa no incide en el concepto, ¿no? Pero la empresa es un concepto económico. Y nuestro derecho, como el derecho en general, ha hecho referencias a la empresa. Desde la Constitución, ¿no? La palabra empresa existe en el artículo 56, que es una disposición que tiene que ver con aspectos de trabajo. El Código de Comercio en el 1800, segunda mitad del siglo XIX, Código de Comercio, Código Civil, tienen la palabra empresa. Así decir que empresa no es ninguna novedad como referencia. Y tienen la palabra empresa relacionado con actividades económicas de alguna manera, porque vieron que cuando recién, hablando del Código de Comercio, en el artículo 7, numeral 4, decimos que habla de empresa, de fábrica, empresa, ¿y qué habla? De organización de actividades económicas, ciertas organizaciones. No todas las empresas en el derecho uruguayo son comerciales. Son comerciales aquellas que vimos recién, están en el artículo 7 o en algún otro artículo al que hace referencia al Código de Comercio. Pero lo que no tiene nuestro Código de Comercio, nuestro derecho comercial, es un concepto de empresa general, y lo que tampoco tiene es una definición de alcance del derecho comercial a la actividad empresarial, ¿no? De modo que lo que hay son referencias en términos generales en el Código de Comercio, como en el Código Civil. El Código Civil habla en cierto momento, cuando se trata del arrendamiento, de empresa, porque está hablando en ese momento de una organización de una actividad económica, del empresario, mejor dicho, porque está hablando de alguien que organiza una actividad económica. Bueno, hay otras leyes más recientes que también tienen la palabra empresa. Por ejemplo, la Ley de Intermediación Financiera. La Ley de Intermediación Financiera habla de empresa. Y hay otros sectores del derecho uruguayo que contienen expresamente una definición de empresa. Pero tienen una definición de empresa finalista. Es decir, que cumple una finalidad de definición de dónde se aplica ese sector de derecho. Es decir, no tiene, estos conceptos de empresa que uno puede encontrar cuando se regula el impuesto a la renta, de Industria y Comercio, hace muchos años que está la palabra empresa y la definición, o la Ley de Identificación Civil, que es de la década, bueno, de hace 50 años prácticamente, o la Ley de Concursos, que es mucho más reciente y es comercial y es mucho más técnica. En estos casos, cuando se habla de empresas, se hace referencia a un tipo de organización a la cual se aplica el derecho tributario, a la cual se aplica la Ley de Identificación Civil, a la cual se aplica la Ley de Concursos. Es decir, no hay una pretensión de una definición relacionada con la materia comercial. La empresa en derecho tributario es un centro de imputación de obligaciones y derechos, ¿no? Pero de obligaciones. En la Ley de Identificación Civil habla de la obligación de identidad y de regular la identidad de los ciudadanos, ¿no? Habla de todo eso y de los contribuyentes. La Ley de Identificación Civil habla de la persona física, de la persona jurídica, y con cualquier otra empresa también tiene que tener un RUT. Hoy es RUT, en ese momento era RUT. Es decir, hay un concepto definido. En realidad la identificación civil tiene un concepto muy parecido al concepto de comerciante, porque hace referencia a cierta habitualidad en la actividad económica, pero al final después dice, bueno, y todos los demás también los voy a considerar empresa. ¿A qué voy? Bueno, la Ley de Concursos hace una definición económica
con una finalidad, que la incluye, pero la finalidad es decir, las empresas van a estar, van a ser reguladas por esta ley de concursos. Cuando hablo de ley de concursos, por las dudas, estoy hablando de un mecanismo de organización de crisis de empresas, lo que antes se llamaba concordatos y quiebras, ¿no? Capaz que la palabra usual es quiebras, pero claramente en nuestro derecho no se usa más, nosotros hablamos de concursos. Digo porque yo a veces me olvido que estamos hablando de en tercer año de facultad, ¿no? Y que no tienen por qué haber escuchado todas las expresiones. Pero cuando hablamos de ley de concursos estamos hablando de ese momento complicado y complejo, de ese momento crítico de unidades económicas, ¿no? Ya sean comerciales o no. Pero sean comerciales o no, si están incluidos en ese concepto de empresa que prevé específicamente la ley de concurso con su finalidad de aplicación, entonces será. Pero reitero, estas definiciones no son una definición general. Hay varias definiciones de empresas, hay definiciones cualitativas, empresa pública, empresa privada, empresa de sector primario, secundario, terciario, según tengan que ver con la actividad que realizan, agrícola, ganadera, de servicios. Bueno, hay una cantidad variada de clasificaciones, ahora hay empresas digitales o no, las startups, las consolidadas, cada momento, por distintas razones, hay distintos apelativos y clasificaciones. Yo voy a destacar, seleccioné para hacer comentarios respecto de un criterio cuantitativo que está establecido en nuestro derecho y en cada derecho, en cada organización legal de cada país, hay una definición de cuáles son las empresas micro, pequeñas, medianas, y a partir de ahí las grandes, ¿no? Y lo suele establecer la norma legal, de alguna manera. Nosotros lo tenemos establecido por una ley, y el decreto que cuantifica específicamente esa previsión legal de que exista la clasificación por criterios cuantitativos. Antes, vamos a pasar a ver en minutos, en segundos, como es que en derecho uruguayo se habla, en nuestro país se habla de micro, MIPE, PYME, mediana, pero lo último que quería mencionar es que en realidad que una empresa sea micro, pequeña, mediana o grande, depende del mercado. Nuestro pequeño país tiene numeritos pequeños, que igual vamos a ver que alguno parece grande porque somos un mercado pequeño. El mercado europeo es inmenso. Brasil está en el medio. Es decir, a ver, porque cada mercado merece una consideración de dimensión distinta de la empresa. Según el decreto del año 2007, que es el que regula actualmente en Uruguay estos criterios cuantitativos, tenemos que el tipo de empresa está relacionado con el número del personal empleado y con las ventas anuales, que no deben ser superiores a determinado monto, de la siguiente manera. La microempresa es aquella empresa que emplea de 1 a 4 personas, es decir, el titular y hasta otras hasta llegar a 4, tiene un total de ventas anuales no superiores a 2.000 unidades indexadas. La pequeña empresa tiene de 5 a 19 personas empleadas y ventas anuales que no deben superar los 10 millones de unidades indexadas. La mediana empresa tiene de 20 a 99 personas empleadas y ventas anuales que no deben superar los 75 millones de unidades indexadas. Cualquiera de estos ítems que se supere pasa a la categoría superior. Imaginemos una microempresa que por el tipo de actividad que presta, imaginemos que tiene una producción de servicios tecnológicos que implica un costo muy alto de lo que colocan en el mercado y un precio alto, en definitiva, podrán ser 1 a 4 personas, pero si la venta anual, ¿no? Es decir, los ingresos por ventas en el sentido contable supera los 2 millones de UI, ya no va a ser micro, va a ser pequeña. Bueno, va a ser la categoría siguiente. Es lo que dice el propio decreto. Es decir,
puede de repente una empresa tener 21 personas empleadas y las ventas anuales ser de menos de 10 millones. Bueno, como supera a las personas, va a categoría mediana, sería, porque en realidad no discrimina, pero es muy poco probable, ¿no? Esto último que digo, pero digo, el funcionamiento es así. Entonces, micro, pequeña y mediana empresa, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para categorizar temas de créditos, para conocer, definir las políticas relacionadas con la promoción empresarial a nivel del Estado, sea gobiernos centrales, departamentales, es decir, todo lo que involucra, o instituciones privadas, porque esto de alguna forma también estratifica y define la actuación por distintos cometidos. Bueno, esto es muy importante para todas las economías, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque implica conocerse. A ver, pymes, que son hasta mediana empresa, porque de ahí en adelante son grandes. Pymes son la gran mayoría del entramado empresarial en el mundo entero. Es decir, en Uruguay, yo no me acuerdo exacto la cifra más reciente, pero estamos hablando del 98% de las empresas del Uruguay, 98 o más, 98 y algo de las empresas uruguayas. Y así también en todo el mundo, si no es 98, es 93 en Alemania. Me refiero, a ver, estamos hablando de que este es el sustento de el impulso de la economía en cualquier mercado. La empresa no solo es esto que estamos definiendo y en este momento mostrando con un poco de idea de cuantitativa económica. La empresa es una unidad que permite impulsar la economía, es una unidad que, como paga y es contribuyente a los mecanismos del Estado, permite justamente que funcione esa parte de las funciones del Estado, permite que exista cobertura de seguridad social, porque tiene la obligación de pagar todo lo que es seguridad social. Todo eso se obtiene de la dinámica de precio, la capacidad de pagar, y por lo tanto hay seguridades en torno a la actividad económica. Bueno, ¿a qué voy con este detalle de comentario? Que el tema empresarial no es solamente alguien organiza para trabajar y ganar dinero de algo, es mucho más. Hay muchos intereses sociales involucrados con esta organización del trabajo desde el punto de vista económico. Nosotros, en esta materia, lo que vamos a estudiar, bueno, la próxima y más, es cómo es la estructura jurídica de quién, del empresario. Es decir, del que organiza todo esto, del que está en el eje decidiendo estas cosas, de él y los que están, pues no siempre es una sola persona, ¿no? Pero el tema empresa tiene una función económica, social, cultural, fundamental. Es decir, no existe en los últimos siglos, no existe concepto que la sustituya. No existe concepto que la sustituya. Bien. Después está también, hago una referencia a empresas multinacionales. En realidad hoy, como el mundo más que multinacional es global, ya hasta se mira distinto esto, pero es cierto, hay diversas unidades de producción en distintos países que desarrollan actividades y que tienen decisiones centralizadas, ¿no? Llámele como se llame, hoy también sigue siendo una realidad que tiene distintos empujes de tendencia, porque en ciertos momentos se concentran muchas actividades a través de multinacionales, pero hay otras que vuelven a tener una fortaleza lugar, según de qué se trate. Claro, económicamente, ciertas actividades vienen como siendo arrasadas sobre una mirada global por un tema de valores escalables, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista jurídico, ¿qué nos importa a nosotros? Que cuando hay filial de una multinacional, esa filial tiene independencia jurídica. Es una sociedad comercial uruguaya. Obviamente cumple decisiones de afuera, por decirlo así. Pero jurídicamente son distintas. La sociedad comercial, la que sea, que está ubicada en la casa matriz, ubicada donde sea, y esa sociedad anónima uruguaya filial de la otra. La otra forma jurídica, si no es filial, para actuar una empresa del exterior, una empresa extranjera, es la sucursal.
¿Y sucursal qué significa? Que es una parte de la sociedad extranjera. No hay una identidad de organización nacional en una sucursal. La sucursal es un establecimiento comercial que se establece que es propiedad de esa sociedad argentina o brasilera o de donde sea. Multinacional, porque está en Argentina, Brasil y Paraguay y Uruguay. Digo. Multinacional puede ser del Mercosur, global o donde sea. Bueno, así que lo que nos importa jurídicamente es que es una multinacional, sí. ¿Y acá cómo trabaja? ¿Con sucursal o con filial? Si trabaja con sucursal, quiere decir que es una sociedad extranjera que está trabajando acá. Si trabaja con filial, como organización, quiere decir que hay una casa matriz que toma decisiones económicas y que hay una entidad independiente jurídicamente nacional que, bueno, tiene una razón interna por la cual, generalmente es porque son accionistas todos, o bueno, como sea, o casi todos, por la cual responde a ciertas decisiones. Y para terminar, redondeando lo que vimos, seleccioné, mejor dicho, del concepto de empresa, acá me importa mucho que tengan clara esta diferencia. Que una cosa es empresa, otra cosa es empresario. Una cosa es empresa, otra cosa es establecimiento comercial. Una cosa es empresa, otra es comerciante, una empresa y otra sociedad comercial. A ver, la empresa es un concepto económico, quiere decir organización. Esto ya lo dije desde el primer momento. Entonces, si yo estoy hablando de que la empresa es un concepto económico, que es organización, no es objeto de derecho, no es sujeto de derecho. Es decir, no se compra y no se vende la empresa. Y la empresa no tiene derechos. Coloquialmente, a veces, ¿cuántas veces escuchamos? Sí, la empresa se vendió, la empresa está en venta, tiene la empresa en venta. Bueno, eso jurídicamente no quiere decir nada. O si no, a veces sí, la empresa está contratando. No, la empresa trabaja para otro. La empresa no es sujeto de derecho. Jurídicamente eso no quiere decir nada. A ver, le damos automáticamente un sentido coloquial, pero acá nosotros que estamos hablando juristas, todos, si nos dice alguien, la empresa se vendió, entonces tenemos que decir, ¿qué negocio hizo? Porque puede tratarse de un establecimiento comercial que se vende o puede tratarse de una sociedad comercial que vende el paquete de control de sus acciones. Todos estos temas los vamos a estudiar en este curso. A ver, una cosa es empresa, otra cosa es empresario. ¿El empresario quién es? El responsable de la organización económica empresa. El empresario puede ser persona física o persona jurídica. Esa empresa puede ser una organización comercial y por lo tanto ser una empresa comercial o no. Una empresa de la salud, por ejemplo, no es una empresa, no es una actividad comercial. Distinto es la forma que adopte, ya lo veremos. Pensando en las actividades culturales, básicamente. Pero entonces decía, ¿el empresario quién es? El titular. Entonces si nos dice, la empresa, el supermercado de acá del barrio, el empresario, ¿quién es? Y bueno, podrá ser una empresa, una persona física, que será un comerciante, o capaz que es una sociedad comercial, y ahí habrá una persona jurídica. Entonces, el empresario es el titular. Hay que ver qué forma jurídica tiene. Un empresario en una empresa comercial, persona física es comerciante. Un empresario en una empresa comercial, persona jurídica, puede ser una sociedad comercial de la ley 16.060 o una sociedad cooperativa. Una cooperativa en el Uruguay, si bien tiene una ley especial, específica, vamos a hablar de cooperativas muy poco este año por razones de tiempo nada más, pero sí corresponde a nuestra materia. La sociedad cooperativa es comercial, con sus particularidades, es más, la propia ley de cooperativas tiene una remisión a la ley de 1060, ¿no? Pero lo que queda claro es que realiza una actividad económica, la sociedad cooperativa, y que es una persona jurídica empresaria. Porque es titular de una organización de capital y trabajo. Una organización de capital y trabajo distinta a la organización de capital y trabajo de la sociedad comercial. Pero bueno, en el caso de comerciante, en el caso de sociedad comercial o cooperativa, estamos hablando de sujetos de derecho. El empresario
y sus distintas formas jurídicas hacen referencia a sujeto de derecho. Ahora, el establecimiento comercial, tema que también veremos próximamente, es un objeto de derecho. El establecimiento comercial es un conjunto heterogéneo de bienes corporales e incorporales que están organizados de manera tal de prestar un servicio o, bueno, colocar ciertos productos en el mercado. El establecimiento comercial es un conjunto de bienes, ¿no?, que se llama como universalidad de establecimiento comercial. El establecimiento comercial se compra, se vende, el establecimiento comercial es objeto de negocios de garantía, ¿no? Es decir, es un objeto de derecho. La empresa no. La empresa no es un objeto de derecho, la empresa no es un sujeto de derecho. ¿Sí? Esto a mí me importa mucho que lo tengan claro para su cultura, básicamente, bueno, y obviamente porque a partir de ahí es que se van a aplicar determinados temas y conceptos en materia legal. Bueno, bien, terminé mi corrida conceptual de la clase de hoy. La idea es que sea así, nosotros tenemos que transmitir una serie de conceptos clave que van a servir para que ustedes refuercen lo que estudiaron para cada clase o para que sea el punto de partida, seamos realistas, de lo que tienen que estudiar. Y luego, a la medida que algunos minutos tengamos, bueno, presentaremos, primero contesto preguntas y segundo presentaremos algún caso, algún comentario. ¿Tienen alguna pregunta de lo que dije? Que dice acá viajes espaciales de Jeff Bezos y todos los demás. Pero mire, acá lo comenta, estoy mirando el chat y después creo que tengo una mano levantada. No piense solo en lo espacial como los viajes. Hay hoy en día una cantidad de servicios comerciales relacionados con lo que es en definitiva el espacio. Por ejemplo, lo que tiene que ver con servicios meteorológicos predictivos, que son necesarios no solo para lo que es la actividad del campo y lo que sea, para los temas de arquitectura a gran nivel, cuando estamos hablando de plataformas petroleras. Tener una cierta información define las capacidades del plan de construcción, y todo eso, que en realidad se hace en ese famoso arco que cada 2 grados permite que haya satélites, bueno, y obviamente la parte de transmisiones, todo eso hoy está en el espacio, y por lo tanto son ya temas comerciales aeroespaciales. De modo que cuando digo así, hablo de presente. Juan López, dígame, veo que tiene la mano levantada. Y primero que nada, pedirle disculpas por haberle interrumpido en la clase la otra vez. No se preocupe. Y como segundo punto a decirle, yo por problemas técnicos ingresé creo que 12 y 4 minutos a la clase y no escuché todo. Y mi pregunta es, veo que la bibliografía que está subida a Eva, que es de su autoría, tiene todo lo que se ha venido tratando. Y mi pregunta es, mis 2 preguntas son, ¿existe también forma de tenerla a mano? Por ejemplo, ¿Sí? comprarla en No, un PSU. no se compra, está free online. Usted la puede bajar del Drive. Segundo, era si también va a ser necesaria otra bibliografía con la que está en Eva Yadá. Mire, siempre se necesita más. Siempre se necesita más. Yo pongo bibliografía orientativa para que entiendan, para que definen. Nunca me van a mí a escuchar decir alcanza. Nunca alcanza. Nunca alcanza porque a veces uno lee algo y cuando lee algo que lo dice otro, ahí se da cuenta que no había entendido o que le faltó mirar una cosa. De modo que yo lo que siempre digo es, todo lo que sea más, hágalo, léalo, léalo. Estamos en la universidad. Reitero, hay una medida de lo que se puede de tiempo y de conseguir, que la tiene cada uno, o eso es una realidad también. Yo procuro darle para que entiendan y puedan ir a más, pero ¿hasta dónde van? Ese es un problema de ustedes y de su responsabilidad, y la pregunta para mí es, vaya para adelante, más y más.
como un profesor espectacular que tuve yo en una maestría que nos decía, the more, ¿no? Lo más y lo más siempre. Siempre. Eso es algo que lo tienen que fijar para la vida, ¿no? Lo más y con la mejor calidad que puedan. Y uno, el profesor explica lo mejor que puede las cosas, trata de explicar lo más posible todo lo que corresponde y dar toda la información. Y después la parte de ustedes, en la medida de la organización personal, ¿no? Bueno, tampoco ustedes piensen que nosotros creemos que nuestros estudiantes lo único que hacen es estudiar comercial todo el día, trabajan, tienen muchas cosas, hasta otras materias, ¿vio? Qué cosa que no puedo entender. Pero digo, no, pero me refiero lo más, esa es la idea. Y bueno, y pensamos dar información acorde, y en nuestros tiempos cada vez más acotados, los conceptos que se puedan y lo que se nos ocurra mejorar. Bien, entonces, el PowerPoint que ha subido, el texto, yo pongo el texto en un archivo, sí, yo pongo eso siempre, exactamente. Y vamos a, bueno, obviamente pondremos algún material extra, ¿verdad, doctora? Lo que se nos pueda ocurrir, hay algo. Eso sí, siempre cumpliendo derechos de autor. Eso es otra cosa que acá se respeta, y no me van a ver nunca, ni voy a admitir, bueno, creo que solo nosotras dos podemos colgar materiales que no tengan autorización. Estamos en la Facultad de Derecho, ¿verdad? No vamos a poner infracciones, así que me cuelga un capítulo, no. Libros que están free online, que hay muchos y cada vez más, y que, reitero, hay mucha información buena de calidad disponible, sí, lo que vayamos viendo estaremos agregando. Doctora, no sé si quiere agregar algo. No, Beatriz, de mi parte no. Todo bueno, perfecto. Bien, yo creo que hoy nos dio para redondear. Estamos bien, hoy faltan 5 minutos, no tengo tiempo de plantear nada en realidad, pero bueno, tuvimos toda la primera parte de minutos explicando, que nos lleva un tiempo. La clase que viene tenemos comerciante y sus obligaciones. Vamos a hacer unos planteos concretos, vamos a hablar, espero poder dedicar ciertos minutos a la obligación de los comerciantes, libros de comercio, que eso me importa mucho, que lo manejen, porque es un tema probatorio que procesal obviamente lo manda a comercial, porque es muy importante, es una de las notas especiales, y además horizontales que tiene la materia, es decir, porque hagan o no hagan comercial, la prueba de actos de libros de comercio la pueden tener en juicios, así que eso hay que verlo desde la mirada que sea. Y bueno, básicamente eso, y no creo que nos dé mucho tiempo para hablar de lo que son auxiliares del comerciante, que igual lo tienen en el capítulo correspondiente del libro que les dejé y en otras cosas, pero también es lo que hasta ahí llega el planteo de temas de la próxima. Bueno, entonces, esta vez vamos terminando. Mi idea en realidad es terminar siempre menos cuarto, ¿no? Menos 20, menos cuarto, porque como arranco puntual y doy temas, pero a veces cuando no nos alcanza todo el tiempo, bueno, vamos llegando un poco más, porque además hablamos sin parar, porque si hacemos un recreo ya perdemos el hilo, perdemos estudiantes, perdemos todo con el recreo. Entonces nunca cortamos, ¿no? Es the show must go on, como dicen en Broadway, bueno, hacemos así, sigue adelante y lo mejor que se puede. Bueno, bien, entonces ya iremos conociendo, ya tenemos más gente que estamos viendo: Aguilera, Peralta, Rosas, Cayetano, además de Pacielo, que ya la conocimos hoy, y otra estudiante más que yo había saludado más temprano, que también había puesto cámara, porque, mire, tener como casi 200... También nos saludan. Ah, bueno, está bien, está Romina, Juan ya nos saludó varias veces, Juliana. Bueno, muy bien, muchas gracias. Porque yo les iba a decir, hoy tuvimos como 180 estudiantes, pero veíamos a 5 o 6.
esta monje también, Lucía, yo la conozco, el nombre me suena conocido, ¿no? Bueno, tuve otra estudiante parecida. A Erika la he visto en propiedad intelectual también, algunos ya los he visto de antes. Pero bueno, se dan cuenta, tener casi 180 estudiantes y mirar 7 u 8 es raro, ¿no? Pero bueno, es la rara realidad, está bien, los iremos viendo. Acá Erika abrió cámara también, pero ya la recuerdo. Muy bien, bueno, nos vemos entonces el miércoles, que pasen bien, está la información, y capaz que, no sé, colgaremos, en algún momento podemos colgar igual otra información de lo que sea. Chau, doctora, un gusto verla. Hasta luego, que pasen bien. Chau. A ver, algún saludo extra que nos haga alguien antes de irse. Nada. Qué rigurosos que son. Bueno, termino la reunión. Chau. Chao, profe, gracias. Bueno, aquí tuve un saludo, gracias.